Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Dios los bendiga, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, espero que estén bien. Vamos a hacer un nuevo ciclo de palabras cristianas, darle en el blanco. Si la luz que está atrás, si molesta, díganme, si no la apago y este, así se ve mejor. Espero que se escuche bien. Estamos estrenando un nuevo sistema de streaming, así que espero que se escuche bien. Bueno, espero que estén bien, que Dios esté obrando en sus vidas, que podamos acercarnos a Dios cada día y que, como digo siempre, que esta palabra sea de bendición, que esta palabra sea de que nos pueda examinar, que nos podamos examinar con la palabra, porque de eso, y disculpen que sea siempre reiterativo en los devocionales, de eso se trata, ¿sí? El Evangelio, de que podamos examinarlo y corregir nuestra vida. Hoy vamos a hablar de un tema que yo le titulé devocional, llamados a ser fieles. Porque creo que a lo largo de todos estos años se ha, podemos decir, cambiado el mensaje, se ha manipulado el mensaje y nos han hecho creer que Dios tiene muchos propósitos en nuestra vida, ¿sí? Y a veces agarran versículos para justificar esos propósitos, pero en mi humilde opinión creo que hay un solo propósito, ¿sí? O por lo menos uno principal, ¿sí? Que es que somos llamados, somos escogidos, somos separados para ser fiel a su palabra. Dios, como digo siempre, no es fiel a nosotros, ¿sí? Sino que Él es fiel a su palabra. Él va a cumplir su palabra en nosotros, pero si somos fieles a Él, a sus enseñanzas. Y un poco de eso vamos a hablar, ¿sí? Vamos a hacer una oración, vamos a cantar una alabanza que casualmente se llama Fiel, creo que ya la canté, pero bueno, viene al tema. A lo largo de las enseñanzas vemos que Dios va a cumplir la promesa, su promesa en nosotros. Jesús dijo que Él nos va a acompañar hasta el fin del mundo, y nuestra esperanza tiene que estar en Él. No tiene que estar en ninguna, ni en ninguna persona, sino en Él, en su palabra. Ahí está mi mamá, gracias mami por estar ahí, siempre, ahí firme, un beso grande. Y un poco de eso se trata el Evangelio, ¿sí? Como digo siempre, el Evangelio no se trata de nosotros, ¿no? Ni de mí, ni de tu pastor que te predica todos los días, ni del que te enseña el estudio bíblico. No se trata de esas personas, se trata de Jesucristo. Y Él es el mejor ejemplo de fidelidad, ¿sí? Él fue su hijo unigénito y fue un ejemplo de fidelidad al Padre. Bueno, nosotros tenemos que ser fieles como Jesucristo. Como Jesucristo fue fiel al Padre, porque todos queremos llamados a ser hijos, todos queremos ser hijos de Dios, todos queremos agarrarnos de sus promesas, pero nos olvidamos de algo que es fundamental, de que debemos ser fiel. Y por eso encontramos muchas veces que nos ponemos de excusa en decir que es difícil de interpretar la palabra, que la palabra es muy tediosa, que la palabra es muy... pero yo siempre digo que hay versículos que son claros el mensaje. Y
Y a veces se nos hace tedioso porque no queremos pagar un precio, el precio de seguir a Cristo. Entonces, para serle fiel hay que pagar un precio. Jesús dice que debemos evaluar el costo, ¿sí? Porque si en realidad construimos nuestra vida cristiana en una base, podemos decir, arenosa, en cualquier momento nos podemos apartar del Evangelio. Pero si la construimos en una base sólida, en una roca fuerte, ¿sí? Como es Jesucristo, como es Dios, nada nos va a mover de ahí. Porque vamos a ser fiel. Porque sabemos que tenemos que pagar un precio. Y porque sabemos que tenemos que resistir. Y de eso se trata el mensaje de hoy, ¿sí? Ahí está la hermana Clara, un beso grande, hermana, Dios la bendiga, gracias por estar ahí. Así que vamos a cantar una alabanza y vamos a hacer una oración y vamos a empezar con el devocional, ¿sí? Díganme si se escucha bien, si está muy fuerte, si no lo bajamos un poquito. Corazón, encuentra valor, recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Ese Manuel siempre ha estado aquí. Y de su pacto descansa en su abrazo y vuelve a decir: tú eres fiel, fiel hasta el final, nunca fallará. En la tempestad sé que sigues siendo fiel. Me alegraré aún el dolor, pues soy tu amado y vivo confiado en mi Salvador. Decido creer que no es el final. Veré la promesa, tu gracia y tu fuerza me acompañarán. Eres fiel hasta el final. Nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo rey. La eternidad tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, porque tengo todo lo que necesito. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, sé que tengo todo lo que necesito. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo,
Sé que tengo todo lo que necesito. Tú eres mi tesoro, mi mejor amigo. Sé que tengo todo si tú estás conmigo, fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo rey. Tú por la eternidad, tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Fiel, fiel hasta el final, tú nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo rey. Por la eternidad, tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Gloria a Dios. Una hermosa alabanza. Una hermosa alabanza. Y Él es fiel. En cualquier circunstancia que estemos, Él siempre está ahí. Él es eterno, es todopoderoso, es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Él nunca nos va a fallar, porque su palabra nunca falla. Nunca le falló a nadie. En toda la lectura, en toda la escritura podemos ver que Dios nunca le falló a nadie. Entonces a nosotros tampoco nos va a fallar. Pero debemos ser conscientes de cuándo le fallamos nosotros, ¿sí? Porque pasa que cuando más le reclamamos quizás, ¿sí? O más le pedimos, ¿sí? No es que Él no está, no es que Él se apartó de nosotros, sino que nosotros le fallamos, sino que nosotros lo abandonamos. Entonces a veces debemos tomar esa conciencia de reflexionar y decir, en momentos de nuestra vida, decir, más que nada, pedirle perdón por nuestro fallo, ¿sí? Pedirle perdón por no ser o cumplir esa fidelidad que Él quiere de nosotros, porque Él siempre va a estar ahí. Él siempre está a la puerta de nuestro corazón. Nosotros somos el que abrimos y cerramos la puerta de nuestro corazón. Entonces a veces no lo dejamos entrar, pero Él está ahí siempre. Entonces siempre es bueno hacer una autocrítica, ¿sí? Y no hacer tanto, entre comillas, reclamos o pedidos, sino en
ser sinceros con Dios y realmente, si le fallamos, pedirle perdón. Él siempre va a estar ahí con los brazos abiertos esperándonos, pero Él quiere esa fidelidad. Él quiere que seamos fieles, y a eso fuimos llamados, a ser fiel. Vamos a hacer una oración y vamos a empezar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por las hermanas que se han conectado. Señor, ora en cada corazón, Señor, de las personas que se van a conectar. Que tu Espíritu Santo descienda en cada lugar, en cada hogar, Señor. Así te pedimos que estés también en este lugar, que seas tú el que esté hablando, el que esté obrando nuestro corazón por medio de la palabra, Señor. Inclinamos nuestro rostro delante de ti y te pedimos perdón si hemos hecho algo que no sea a tu agrado. Solo te clamamos y te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, sea esa que nos lleve, Señor, a entender que debemos ser fieles a ti, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti cada día, Señor, para que tú estés obrando en nuestro corazón. Así que te damos gracias por este tiempo y por que nos permites, a pesar de nuestros errores, escuchar tu voz, Señor. Así que te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús te decimos amén, amén y amén. Bueno, como les decía, el devocional se titula Llamados a ser fieles, ¿sí? Y como cristianos que decimos ser, la pregunta que a veces nos tenemos que hacer es ¿a qué creemos que fuimos llamados? Porque a menudo escuchamos decir a los pastores que fuimos llamados con un propósito. Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene esto para tu vida, Dios tiene esto para tu vida, pero no, como que no le, para decirlo de alguna manera, no le invocan en lo que Dios quiere, ¿sí? No todos los pastores, ¿sí? Conocemos pastores de buena enseñanza que nos llevan, Señor, que nos llevan a serle fiel, a buscar en su palabra, a estudiar su palabra, a meditar su palabra, a ser obediente a su palabra. Entonces, si nosotros buscamos de Dios, vamos a entender ese llamado. Porque si no, como dije antes, uno se convierte, ¿sí? Va a la iglesia, cumple, porque para hacerlo de alguna manera no cumple con ciertos, podemos decir, requisitos, ¿sí? De ir a los cultos, de servir, de ser ujier. Y a veces nos hacen creer que ese es el propósito, de servirle a Dios de esa manera. Y a veces no es nuestra actitud lo que hagamos, ¿sí? Porque uno le sirve en la iglesia, hace de ujier, o levanta la ofrenda, o colabora con algo, pero después va a su casa y realmente uno sigue haciendo su vida. Y el serle fiel a Dios es serle fiel en toda nuestra vida, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces, vemos que a lo largo del Antiguo Testamento tenemos ejemplos del propósito de las personas que Dios llamó, ¿sí? Que Dios escogió, que Dios separó. Y el ejemplo que vemos en esas personas es que fueron fieles, ¿sí? Pudieron tener algunas desobediencias, pero siempre le fueron fieles. Siempre le fueron fieles. Y vamos a ver cuál es la definición de fiel según el diccionario de la Real Academia Española. Dice: fiel, que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él.
La voy a leer otra vez, la definición, pero a medida que la leo veamos si esta definición, si con esta definición nos reflejamos como cristianos, ¿sí? La voy a leer otra vez. Fiel quiere decir que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Hay ciertas características para ser fiel. Deberíamos ver si llenamos todos los casilleros, ¿sí? Y si bien muchos me dirán, bueno, no somos perfectos, fallamos, y el ser humano suele fallar, ¿sí? Como les dije antes, así falló Moisés, falló Josué, David, y podemos encontrar algunos otros. Sin embargo, estos hombres, con sus fallas, nunca dejaron de ser fiel a Dios, porque no buscaban su gloria, sino que la gloria de Dios sea exaltada. Hay una diferencia en que yo me vean como un buen cristiano, como un cristiano que cumplidor, como que soy re bueno, y está dentro de mí en que me vean a mí. Sin embargo, no me tienen que ver a mí, tienen que ver que sea la gloria de Dios en mí. A Dios tienen que ver. Entonces, a veces nos confundimos con a quién debemos exaltar. Y hoy en día se ha dejado la fidelidad en las iglesias, se ha dejado en un segundo plano, porque no se busca exaltar a Dios, como decía antes, sino el hombre quiere ser exaltado, ¿sí? Busca tener muchos likes o muchos me gusta, ¿sí? En las redes, quiere tener muchos seguidores, buscan que resalten su nombre antes que el nombre de Dios. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento las enseñanzas de Jesús, Él siempre dijo que vino a hacer lo que el Padre le dijo que venía a hacer. Lo que el Padre le enseñó, Él venía a enseñar. Él siempre exaltaba a Dios, no dijo, bueno, yo soy acá Jesús y yo soy acá Jesús y yo soy el que tiene el poder y yo soy. Él, a pesar de ser Dios encarnado, ¿no? en un hombre, hay una palabra que dice que Él se humilló a sí mismo, ¿sí? Y cargó con la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué nosotros tenemos que exaltarnos nosotros? ¿Por qué no aprendemos de Jesucristo? Que siendo el Hijo de Dios, Él se humilló. Y muchos quieren entrar en el gozo del Señor, muchos quieren entrar en el reino, quieren disfrutar de la vida eterna, pero muy pocos quieren ser fiel, ¿sí? En lo poco. Porque cuando uno está en abundancia parece que todo está bárbaro, que anda todo sobre rieles, que somos felices. Pero Dios quiere que le seamos fieles en lo poco. Y en lo poco es vivir una vida normal, tranquila, teniendo salud, teniendo trabajo, que nuestra familia esté sana, que podamos ayudar a aquel que necesita. Muchos nos hacen ver, muchos pastores que nos enseñan bien la palabra, nos hacen ver que debemos vivir en riquezas y en abundancia, y Jesús enseña otra cosa. Al joven rico le dijo que venda todo y que lo siga, y el joven rico no quiso vender nada porque quería más su riqueza que seguir a Cristo. El Satanás a Jesús le ofreció, para decirlo, todo el oro y los reinos del mundo,
Y sin embargo Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Y lo que nos cuesta a nosotros es vivir de la palabra de Dios. Por eso no somos fieles a su palabra, porque nos cuesta vivir de la palabra de Dios. Y hay una enseñanza cuando Jesús habla de los talentos, ¿sí? Hay una enseñanza que dice en Mateo 25, verso 21, dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Recuerda la enseñanza que a uno le había dado 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento, y el de 5 talentos lo multiplicó y el de 2 talentos también. Y a ellos 2 le dijo eso. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, porque eran 5 talentos. ¿Qué podrían ser 5 talentos? O 2 talentos. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A veces nos creemos que el Evangelio es algo que o nos han enseñado o nos hacen ver. A veces uno tiene que agradecer, ¿sí?, lo que pasamos en pandemia. Lo hablo desde el conocimiento, ¿sí? Porque pudimos ver a través de las redes. Antes uno iba a su iglesia, no buscaba en YouTube nada, ¿sí?, relacionado a la palabra de Dios, no buscaba escuchar a otros pastores, no buscaba enriquecerse, podríamos decir, de otras enseñanzas. Sin embargo, en pandemia empezamos a buscar y nos caían prédica de acá, prédica de allá, prédica de... Y vimos, ¿sí?, que hay muchos que enseñaban que debemos ser ricos, que debemos tener millones, que debemos tener buenas casas, buenos autos, que si estás así nomás no podés predicar, no podés enseñar. Sin embargo, el Evangelio nos enseña otra cosa. La verdad del Evangelio de Jesucristo enseña otra cosa. Juan el Bautista dijo que es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Jesús le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, vemos enseñanzas contrarias a lo que Jesús nos enseña en su palabra. Sin embargo, vemos muchos cristianos que están abocados a eso. No, porque yo quiero tener título, y yo quiero hacer esto, y yo quiero ser el otro, y yo quiero más allá, y yo quiero tener 1.000.000 de amigos, como el cantante brasilero Roberto Carlos. Sin embargo, el Evangelio no nos enseña eso. Dios quiere que le seamos fiel porque fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos separados con ese fin. Ese es nuestro propósito, como lo fue Jesucristo. Jesucristo es un ejemplo de cómo debemos ser nosotros. Como digo siempre, Él cargó nuestros pecados y Él fue a la cruz por nosotros. Nosotros tendríamos que haber ido a la cruz por ser pecadores. Sin embargo, Él cargó con todas nuestras culpas. Pero Él nos dejó un ejemplo de cómo debemos vivir nosotros. Fiel al Padre, fiel a Dios, fiel a su enseñanza. No importa si tenemos mucho o poco, pero que seamos fieles, fiel a su palabra. Y como le decía, en Jesucristo vemos esa fidelidad de cómo Él, por ser hijo de Dios, tuvo con el Padre, ¿sí? Y hay veces que hay un mensaje engañoso con respecto a la fidelidad, ¿sí? Porque escuchamos a muchos pastores
¿sí? Cuando pasaban por distintas aflicciones o distintas circunstancias, que para darnos ánimo nos dicen, traen algunos versículos de fuera del contexto, y para darnos ánimo nos dicen que Dios es fiel y que quédese tranquilo, hermano, que Dios es fiel y Dios le va a dar lo que Él tiene para usted, y en realidad si nosotros no estamos en una relación constante con Dios, si no estamos en comunión con Él, si no estamos en obediencia, si no nos esforzamos para seguir sus enseñanzas, somos nosotros solos que nos apartamos de su desamparo. Jesús no nos va a desamparar, porque su palabra dice que Él no nos va a desamparar. Pero si yo no cumplo con ese propósito, somos nosotros mismos que nos apartamos y quedamos al desamparo de Dios. Porque también tenemos ejemplos de personas que no fueron fieles a Dios y así terminaron. Sansón, el rey Saúl, el rey Salomón. Decimos ser cristianos, pero en realidad, ¿qué vamos a buscar en la iglesia? Que nos reconozcan a nosotros, que aprendamos rápido la Biblia de memoria y sabemos un montón de versículos y aplicamos los versículos para los demás y para nosotros no lo aplicamos. ¿Qué nos enseñan de qué debemos buscar en la iglesia? Nos llenan la cabeza con propósitos que no están en el Evangelio de Jesucristo. Y la falta de conocimiento y tal vez las ambiciones personales no nos dejan ver lo que Dios quiere de nosotros. Y es algo simple: serle fiel a su palabra, serle fiel a Dios. No tiene otro misterio el Evangelio. No se trata de ser poderoso, ni de levantar muertos, ni de sanar enfermos. No se trata de ser famoso, ni de tener éxito. Solo nos pide que seamos fieles a su palabra, que realmente abramos nuestro corazón y dejemos ser transformados por Dios. El Evangelio no se trata de nosotros, como digo siempre, ni del predicador de turno, ni de mí que estoy en este momento haciendo un devocional. No se trata de mí el Evangelio, no se trata de nosotros, no se trata del ser humano, sino de Jesucristo. Y voy a usar una frase que me acordé que en la película de Pablo, apóstol de Cristo, Pablo le habla al romano, ¿sí? Al que era el carcelero. Y él le dice que es Cristo quien quiebra nuestras defensas para que seamos conocidos por Dios. Y esto lo voy a agregar yo a lo que dice ahí: y nos llame hijos. El problema es que si yo no soy fiel a su palabra, no conozco de Jesucristo, no hay quien quiebre mis defensas. No hay quien me haga reconocer que soy pecador. No haga quien me confronte con mis errores. Porque es Cristo quien va a quebrar nuestras defensas. El conocimiento de Cristo, el conocer a Cristo por medio de la palabra, es lo que me va a quebrantar y va a hacer que Dios me conozca como un hijo fiel. Vamos a leer 1 de Juan 3, verso 1, 2 y 3. 1 de Juan 3. Y mirad cuál amor nos ha dado el Padre, Jesucristo, para ser llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesucristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él
se purifica a sí mismo, así como Él es puro. A veces la manipulación del Evangelio nos lleva a tener esperanza en el que predica, nos lleva a tener esperanza en el ministerio, nos lleva a tener esperanza en el hombre, y en realidad nuestra esperanza está en Cristo, en que sabemos que Él algún día va a volver y nos va a venir a buscar, y seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Desde Jesús hasta sus discípulos nos instruyen que debemos guardar sus mandamientos, guardar sus enseñanzas. Eso requiere fidelidad. Si la palabra a mí me instruye que debo guardar sus enseñanzas, guardar sus mandamientos, tengo que ser fiel a sus enseñanzas. Y ese es el propósito que Dios quiere de nosotros, que guardemos sus enseñanzas, que las atesoremos en nuestro corazón, que podamos ser hacedores de la palabra. Porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Somos malos, apartados de Dios, somos malos. Y yo tengo muy en cuenta, y siempre, a veces hablamos con mi mamá, digo, nuestro corazón es engañoso, ma. Y Él nos conoce. No lo podemos engañar a Dios. No podemos ponernos una careta y decir, hoy somos re buenos y somos re fieles porque leímos la palabra, hicimos ayuno, estuvimos en oración, y con eso ya parecería que cumplimos. Pero veamos lo que dice Pablo en Romanos 3, del verso 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Todos. Hasta tu pastor es pecador, mi pastor es pecador. Nadie se salva de ser pecadores. Pero si guardamos sus mandamientos, si guardamos su instrucción, sus enseñanzas, eso nos aparta del pecado. Eso nos hace ser fiel a sus enseñanzas. Solo Cristo fue puro, santo, un cordero sin mancha. Y ese es nuestro ejemplo de ser fieles a Dios. Solo Dios puede escudriñar nuestros corazones, y solo por medio de su palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y yo siempre de este versículo me quedo con cómo termina, porque dice, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. La palabra me hace ver que yo soy pecador. La palabra me hace ver que me confronta con mis errores y mis pecados. Y me lleva a corregirme. Me lleva al arrepentimiento. Me lleva a no apartarme de su palabra, de su enseñanza, de Dios, de su camino. Eso está en Hebreos 4:12. Si nos enfocamos en otros supuestos propósitos, nos desviaremos de lo que realmente quiere Dios para nosotros. Por eso es importante meditar en su palabra, estudiarla, reflexionar, dejar que nos confronte con nuestros pecados, porque si decimos que no pecamos, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. A Dios no le mentimos, porque Él sabe que pecamos. Pero nosotros decimos, no, nosotros no somos pecadores. Nos engañamos a nosotros mismos.
Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 y 9, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La verdad es su palabra, sus enseñanzas, sus instrucciones, sus mandamientos. Verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El conocer su palabra nos hace conocer a Jesucristo y ser fiel como Él es fiel. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 y 4. Y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En un principio yo dije que hay versículos que no son difíciles de entender. Y si leemos esto, ¿podemos decir que le conocemos? Yo puedo decir, no, yo conozco a Jesús porque yo leo su palabra y yo voy el domingo, todos los domingos a culto y yo oro todas las mañanas y yo... Pero guardo sus enseñanzas, sus instrucciones, las aplico a mi vida. Porque terminamos siendo un mentiroso. Si no hacemos eso, terminamos siendo un mentiroso. Quizá no para la gente, pero el mentiroso, somos mentirosos delante de Dios. Y eso es más importante. A nosotros no nos importa lo que la gente opine. Es una opinión de la gente. No importa que a mí me digan que soy religioso o que me hago el cristiano. El de afuera puede opinar cualquier cosa. Lo que yo tengo que guardar es lo que Dios opine de mí. Y Dios quiere que sea fiel porque Él me llamó para ser fiel. La verdad de su palabra nos hace libres y nuestra fidelidad a sus enseñanzas nos hará gozar de esa libertad. Lo voy a leer otra vez. La verdad de su palabra nos hace libres y nuestra fidelidad a sus enseñanzas, a la verdad de su palabra, nos hará gozar de esa libertad. Voy a leer otra vez la definición de fiel, ¿sí? Dice, fiel, que guarda fe, o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza en Él. Ahora, en Romanos 3, Pablo dijo que no hay justo, ni aún uno. Sin embargo, en primera de Romanos 1:17, Pablo dice que más el justo por fe vivirá. Y la definición de fiel empieza que guarda fe. Aquel que sea fiel a su palabra que sea constante en los afectos, en amar a Dios, que cumpla con las obligaciones, orar, mantener la comunión con Dios, cuidar la relación con Dios. No defraudaremos a Dios, que puso su confianza en nosotros. Hice una mezcla de la definición. Lo escribí, fiel decía que guarda fe, ¿sí? Entonces, aquel que sea fiel a su palabra es el que guarda fe. El que es fiel a su palabra es el que guarda fe. Y el que guarda fe
es el que vivirá. ¿Sí? El que es constante en sus afectos, amar a Dios. El que cumpla con las obligaciones, orar, mantener la comunión con Dios, cuidar la relación con Dios. No defraudaremos a aquel, a Dios, que puso su confianza en nosotros. Dios nos llamó con un propósito para ser fieles. Y Él, a pesar de que somos pecadores, de que fallamos, Él mantiene esa confianza en nosotros. Como la tuvo con Moisés, como la tuvo con David, como la tuvo con Josué. Pero Él pide que seamos fieles. Esa confianza que Él pone en nosotros, nosotros se la devolvemos con fidelidad a su palabra, a sus enseñanzas, a mantener la obediencia, a estar en comunión con Él, a mantener la relación con Dios. Por eso, como dije antes, no es difícil el Evangelio. Es difícil pagar el costo. No todos quieren pagar el costo. No todos quieren ser fieles en lo poco. Todos quieren tener abundancia. Que nada me falte, que nada, que no pase necesidad, que no me enferme, que no me quede sin trabajo, que tenga una buena casa, que tenga un buen auto, que me vaya de vacaciones. En lo mucho, gloria a Dios, gloria a Dios. El problema es cuando hay escasez. Pablo nos enseña ahí en Filipenses 4, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si somos fieles a Dios, todo lo podemos en Cristo. Porque de Él viene nuestra fortaleza. La fortaleza nuestra no depende de todo lo que yo pueda saber el Evangelio de memoria. No depende de los títulos que yo pueda tener en un ministerio. El Evangelio depende, nuestra vida depende de su palabra, de sus enseñanzas, depende de Dios. Y eso debe ser lo que más nos cuesta como cristianos, depender de Dios. Pero porque no conocemos bien a Cristo por medio de su palabra. Y la palabra es Cristo. El Evangelio es Cristo. Y cuando conocemos a Cristo, entendemos de que nuestra vida va a haber altibajos y va a haber circunstancias que te vamos a pasar. Y hay algunos que pasarán más apremios que otros. Pero nuestra fidelidad a Dios nos va a ayudar a depender de Dios y no enfocarnos en las circunstancias, sino en Cristo. En que si yo soy fiel a su palabra, yo sé que Él no me va a desamparar. Espero que la palabra sea de bendición, que podamos reflexionar sobre esa definición de fiel. La voy a copiar en mi estado, por si alguno la quiere copiar o guardar, y si no, la buscan en Google, en el diccionario, y ahí le va a salir la definición de fiel. Voy a cerrar con las citas que cierro siempre de Martín Lutero y de Charles Spurgeon. Tenemos que vivir como si Jesucristo hubiera muerto ayer, resucitado hoy, como si fuera a venir mañana. Con esa fidelidad, sabiendo que Jesucristo murió ayer, resucitó hoy y va a venir mañana. Si yo soy fiel a eso, a saber eso, a entender eso,
Dios va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y Spurgeon dice, busca ese evangelio que rasga y rompe, corta y hace tajos, porque ese es el y hasta mata, porque ese es el evangelio que te hace vivir otra vez. La palabra, la verdad de su palabra nos lleva a morir a ese viejo hombre. Y será esa palabra que rasga y rompe y corta y hace tajos y hasta mata, porque el verdadero evangelio de Jesucristo es el que los hace vivir nuevamente, como Dios quiere, como está escrito, como Dios instruye, como Jesús y los discípulos enseñan, porque la palabra es espiritual y necesitamos ser fiel a esas enseñanzas para nacer de nuevo en su espíritu, para entender por qué debemos nacer de nuevo en su espíritu. Y dice Spurgeon, y cuando lo hayas encontrado, préstale mucha atención. ¿Cuánto les prestamos atención a lo que nos predican? ¿Qué importancia le damos lo que nos enseña? Porque eso también depende de la fidelidad. Los discípulos prestaban atención a lo que Jesús enseñaba. Y sigue diciendo Spurgeon, déjalo entrar hasta lo más profundo de tu ser, como esa espada de dos filos que penetra hasta nuestra alma. Así como la lluvia es absorbida por el suelo, así ruégale. No se decreta, no se declara, no se le exige a Dios, se le ruega, se le implora, se le clama que su evangelio sea absorbida por tu alma. Podría ser parte de nuestra oración. Señor, te pedimos que tu palabra, Señor, la podamos absorber en nuestra alma. Para que podamos conocerte, para que podamos aprender a serte fiel. Porque como dije, el evangelio no se trata de nosotros, sino de Jesucristo. Espero que la palabra sea de bendición. Nos estamos viendo el sábado que viene. Antes de terminar, vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, por tus enseñanzas. Solo te pedimos a ti que nos ayudes, Señor, a examinarnos por medio de tu palabra, de esta enseñanza. Que nos ayudes, Señor, a no apartarnos de la instrucción que tú tienes por medio de tu escritura, Señor. Ayúdanos a ser esa persona fiel que tú quieres que seamos, para que podamos ser fiel en lo poco, Señor, porque queremos entrar en tu gozo, Señor. Pero como digo siempre, necesitamos de ti para que sigas instruyendo, Señor, por medio de tu palabra en nuestra vida, para que no nos apartemos del camino, para que podamos ser luz, para que podamos ser fiel, Señor, a ti. Porque entendemos que para eso fuimos llamados, para ser fiel como así lo fue Jesucristo. Esa es la enseñanza que Él nos dejó, ser fiel al Padre. Y así nosotros, si queremos ser hijos de Dios, debemos ser fiel al Padre. Gracias, Señor, por este tiempo y por tu enseñanza y por tu palabra. Gracias porque tú siempre sos nuestra guía, Señor. Por medio de tu palabra tú instruyes nuestra vida. Bendice cada hogar y cada hermana y hermano que se ha conectado, Señor. Obra en sus corazones como obras también en el mío. Permite que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, para que podamos, Señor, conocerte cada día más. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, la gloria, la honra y la alabanza, y te decimos amén, amén y amén. Dios los bendiga, gracias por estar ahí. La hermana Clara de Comodoro, el hermano Emiliano, que fue operado de unas hernias que tenía, así que espero que oremos por él para una pronta recuperación. Así que nada, un beso grande, gracias por estar ahí, Dios los bendiga grandemente. Estaba mi mamá también, seguramente alguna de mis tías.
Dios las bendiga. Y nos estamos viendo el sábado que viene en Palabras Cristianas, Dale en el Blanco. Sábados, 19 horas. Disculpen a veces si les cambio un poquito la hora, pero bueno, es por el tiempo que tengo a veces de organizarme. Y nada, lo que trato de cumplir es no dejar de dar la palabra de Dios en este ciclo que se llama Palabras Cristianas, Dar en el Blanco. Nos vemos el sábado que viene. El sábado que viene, el fin de semana que viene, es Semana Santa. Una semana importante para nosotros, porque primeramente es donde Cristo fue azotado, escupido, golpeado por nosotros, pero nos dejó una esperanza, porque fue a la cruz por nosotros, pero también resucitó para darnos vida y vida eterna. A todo aquel que en él cree, dice la palabra, y no se pierda. Y ese también es un propósito en nosotros, no perdernos. Para no perdernos debemos ser fiel a su palabra, a sus enseñanzas. Nos estamos viendo el sábado que viene en Palabras Cristianas, Dale en el Blanco. Que tengan un buen fin de semana, una buena semana bendecida en Dios, poniendo siempre los ojos en Dios, en Cristo, en su palabra, en sus enseñanzas, para que podamos atesorar esas enseñanzas de nuestra vida, ¿sí? Y no apartarnos de su camino y ser fiel, porque para eso fuimos llamados, para ser fiel a sus enseñanzas, a su instrucción, a su palabra. Dios los bendiga. Nos estamos viendo el sábado que viene en Palabras Cristianas, Dale en el Blanco, sábado, 19 horas. Bendiciones.